Cindy Williams mantuvo en secreto su última enfermedad para sus fans. Canceló conciertos sin dar explicaciones. Durante los 5 días posteriores a su muerte, nadie supo de su partida. Ahora, su hermana ha revelado detalles impactantes sobre esos últimos meses. Está revelando lo que realmente sucedió a puerta cerrada. La verdad sobre el tratamiento médico de Cindy te dejará atónito. Hollywood sabía que algo andaba mal, pero nadie imaginó la gravedad del asunto. Los detalles te romperán el corazón. Cindy Williams nació el 22 de agosto de 1947 en Van Nuys, Los Ángeles. Su madre, Francesca, trabajaba largas jornadas como camarera, mientras que su padre, Elachard Bill Williams, trabajaba en una empresa de electrónica. El dinero siempre escaseaba. La infancia de Cindy estuvo marcada por la lucha y el movimiento. Tenía solo 1 año cuando la familia se mudó a Dallas. Luego, a los días, regresaron a Los Ángeles. Estos cambios la obligaron a empezar de cero constantemente, lo que la hizo adaptable. También le enseñó a conectar con la gente rápidamente, algo que más tarde la ayudaría en el mundo del espectáculo. No era hija única. Tenía una estrecha relación con su hermana menor, Carol Ann, y con un medio hermano llamado Jim, del primer matrimonio de su madre. Vivían en lo que algunos llamarían circunstancias precarias. Cindy vestía ropa usada y aprendió desde pequeña a aprovechar al máximo lo poco. Tenía ojos azules, cabello castaño y un sentido del humor que la ayudó a sobrellevar la bebida de su padre. Podía ser impredecible, pero también la hacía reír imitando a Jackie Gleason y Milton Berle. Esos momentos se le quedaron grabados. La comedia le parecía un refugio. La iglesia se convirtió en su escape. En la escuela dominical, se sentía protegida del caos familiar. Allí actuaba en pequeñas obras de teatro, e incluso soñaba con que Debbie Reynolds entrara y la descubriera. Cindy dijo más tarde que actuar la hacía sentir poderosa, incluso cuando la vida en casa la hacía sentir insignificante. En la escuela, participó en producciones teatrales e impresionó a los profesores con su ritmo y expresión. Cuando se graduó de la escuela secundaria de Birmingham en 1965, una de sus compañeras de clase fue Sally Field. Cindy ya no solo soñaba, se estaba preparando. Después de la preparatoria, estudió teatro en Los Angeles City College. No era glamuroso. Trabajaba como camarera para sobrevivir, a menudo trabajando turnos nocturnos y haciendo audiciones durante el día. Vivía con 4 o 5 horas de sueño y llevaba un cuaderno donde registraba 157 audiciones fallidas antes de finalmente conseguir su primer anuncio nacional. Su gran oportunidad no llegó de la noche a la mañana. Durante años, vivió en un pequeño apartamento en Hollywood por $175 al mes, a veces hasta los últimos 20, pero nunca se rindió. Para 1969, las cosas empezaron a cambiar. Se hizo notar en un anuncio de gafas de sol de Foster Grant. Luego vinieron más anuncios, Two-Way Airlines y otros que le pagaron las cuentas y le dieron visibilidad en televisión. Tuvo papeles pequeños en series como Room 222 y Love, American Style, pero nunca fueron protagonistas. Siempre era la vecina o la novia. Aún así, cada papel significaba un paso adelante. Entonces llegó el momento que jamás olvidó. En 1970, mientras trabajaba en un espectáculo de variedades llamado The Funny Side, tuvo que bailar con Gene Kelly. Nerviosa, le pisó el pie en pleno giro. Él no lo demostró. Terminó el número como un profesional. Años después, volvieron a actuar juntos, y ella le pisó el pie por segunda vez. Él simplemente se rió y dijo, hay cosas que nunca cambian. Cheval. Ese encanto, descuidado, auténtico y un poco torpe, se convirtió en su sello distintivo. En 1971, la aceptaron en el Actors Studio West. Fue un gran honor, pero tenía la agenda llena y no podía asistir con regularidad. Por aquella época, empezó a llamar la atención de figuras importantes. En 1972, el legendario director George Cukor la vio en una obra pequeña y la eligió para Viajes con mi tía. De repente, estaba en la pantalla con Maggie Smith y trabajando bajo la tutela de un hombre que había ayudado a forjar estrellas como Katharine Hepburn. En 1973, su gran oportunidad finalmente llegó cuando fue elegida para interpretar a Laurie Henderson en American Graffiti, la película de bajo presupuesto de George Lucas sobre adolescentes en los años 60.
La película solo costó $777,000, pero nadie esperaba que se convirtiera en un clásico. Williams interpretó a la novia de Ron Howard, pero no solo actuó para ella. Más tarde confesó que se inspiró directamente en su verdadero desamor. Su novio la había dejado por otra, diciéndole que debían ver a otras personas. Ese dolor le dio a su personaje una verdadera emoción, y se notaba. La escena de baile con Howard, donde sonríen al público mientras discuten en voz baja para que el humo les entre en los ojos, se convirtió en uno de los momentos más impactantes de la película. Lucas incluso reescribió partes del guión para darle más profundidad. A diferencia de muchas de sus coprotagonistas, Williams ya tenía experiencia. Tan solo un año antes, había actuado en Viajes con mi tía, dirigida por el legendario George Cukor. Pero American Graffiti fue diferente. Le valió una nominación al premio BAFTA en 1975 como mejor actriz de reparto. Un honor increíble para alguien que se encontraba en una etapa tan temprana de su carrera. No ganó. El premio le correspondió a Ingrid Bergman, pero ser nominada junto a una leyenda como ella significó muchísimo. Williams había trabajado duro para llegar allí. Pasó de camarera a protagonizar una película que catapultó carreras. Ron Howard, Harrison Ford, Richard Dreyfuss, todos futuras estrellas. El proceso de casting fue una locura. Más de 100 actores desconocidos se presentaron, incluyendo al joven Mark Hamill, pero fue el productor Fred Roos, el mismo que trabajó en El Padrino, quien creyó en ella. Esa creencia dio sus frutos. Su vínculo con el elenco de American Graffiti trascendió la película. Tenía una química natural con Ron Howard, y eso dio lugar a algo inesperado. En 1975, Howard se había convertido en Richie Cunningham en Happy Days. Le consiguió una participación como invitada, y esa aparición le cambió la vida. Junto con Penny Marshall, su química iluminó la pantalla. Gary Marshall lo vio y de inmediato lanzó Laverne y Shirley. Se convirtió en el programa número 1 en Estados Unidos, pero Penny y Cindy no eran desconocidas. Se habían conocido años antes en otro set y ya compartían una estrecha amistad. American Graffiti también la puso en contacto con Harrison Ford, quien por aquel entonces aún trabajaba como carpintero. Fred Roos lo convenció para interpretar al genial y rebelde Bob Falfa. Sus caminos se cruzarían de nuevo en la siguiente gran película de Coppola. Así es, Francis Ford Coppola vio a Williams en American Graffiti y de inmediato la eligió para The Conversation en 1974. Esto ocurrió durante la misma época en que estaba creando la saga de El Padrino. En The Conversation, actuó junto a Gene Hackman, John Cazale, Terry Garr y un joven Harrison Ford. Robert Duvall incluso tuvo un papel no acreditado. Era una película sobre la paranoia y la vigilancia, y ganó el máximo galardón del Festival de Cine de Cannes. La película solo costó $1,6 millones, pero recaudó $4,8 millones con 3 nominaciones al Oscar, incluyendo la de Mejor Película. Williams habló más tarde sobre la diferencia entre Lucas y Coppola. Lucas era discreto y breve, y a menudo decía simplemente genial después de cada toma. Coppola, por otro lado, rebosaba energía, elogiando constantemente a sus actores y pidiéndoles su opinión. Ambos directores cambiaron su vida de maneras diferentes. Y aún así, algo extraño ocurrió. Tras protagonizar Viajes con mi tía, American Graffiti y La Conversación, 3 películas consecutivas aclamadas por la crítica, su carrera se estancó. No tenía sentido. Era demasiado conocida como para volver a ser camarera, pero por alguna razón tampoco conseguía papeles importantes en el cine. Empezó a escribir con Penny Marshall solo para mantenerse ocupada. Las contrató Zoetrope Productions, de Francis Ford Coppola. Formaban parte de un pequeño grupo de guionistas que cobraban solo $30 a la semana. En aquel entonces, nadie lo consideró un gran logro. Eran solo 2 mujeres que intentaban triunfar en Hollywood. Pero algo importante ocurrió. Mientras escribían juntas, desarrollaron un fuerte vínculo creativo. Descubrieron cómo intercambiar ideas, cómo inventar chistes y, sin darse cuenta, cómo crear la química que un día definiría sus carreras. Entonces, a finales de 1975, todo cambió con una sola llamada. Estaban trabajando en un guión cuando Gary Marshall, hermano de Penny y creador de Happy Days, los llamó de repente. Les pidió que se tomaran una semana libre para interpretar a 2 chicas en una cita doble con Fonzie y Richie.
Williams recordó haberse reído de cómo Gary describió a los personajes como las chicas que salen con la flota. Bromeo. Bookers. Esto va a ser divertido. No les dio mucha importancia. Era solo un episodio, un sueldo rápido y un papelito tonto. Así que dijeron, claro. El 11 de noviembre de 1975, entraron a los estudios Paramount, sin saber que estaban a punto de cambiar la historia de la televisión. Cuando el episodio se emitió el 27 de enero de 1976, los espectadores se enamoraron al instante de las dos chicas de Milwaukee. Williams interpretó a Shirley, la dulce. Marshall interpretó a Laverne, la dura. En el episodio, Richie le pide ayuda a Fonzie tras una ruptura, y Fonzie llama a Laverne y Shirley para una cita doble. Eso fue todo. Una introducción sencilla, pero el público no se cansó. Lo que empezó como un pequeño chiste se convirtió en un momento revelador. Incluso Penny dijo después que estaban destinadas a ser las chicas que se acostaban. Pero esa versión se desmintió rápidamente cuando ABC vio el potencial. Tras bambalinas, la química entre ellas era electrizante. Todos lo notaron. El equipo, el público en vivo, los productores. Nadie podía ignorarlo. Incluso hay una divertida metedura de pata donde se ve a Tom Bosley, quien interpretó al Sir Cunningham, de pie tras una puerta esperando su turno, completamente visible a través de la ventana. Pero la atención ya no estaba puesta en Richie ni en Fonzie. Había cambiado. Estas dos mujeres habían acaparado la atención. Apenas 2 semanas después, recibieron otra llamada, esta vez, de nuevo de la oficina de Gary Marshall. Los ejecutivos de ABC habían visto el episodio. No querían más apariciones especiales. Querían un programa completo. Cindy y Penny ni siquiera sabían qué significaba un spin-off. Tenían que preguntar. Solo sabían que algo grande estaba pasando. La conexión entre ellos iba más allá de la actuación. Williams dijo que parecía telepatía. No necesitaron ensayar mucho. Simplemente sabían lo que haría el otro. Williams se tomaba sus guiones en serio, estudiándolos siempre hasta el último momento. Marshall era todo lo contrario. Apenas miró el guión y aún así lo clavó. Podía fumar un cigarrillo, contar un chiste y estar lista para empezar. De alguna manera, funcionaba. Sus diferencias fortalecieron su relación, y precisamente por su química con Perry Marshall, se involucró en el siguiente gran proyecto. El 27 de enero de 1976, Laverne y Shirley aparecieron en la televisión. En cuestión de meses, explotó. Para el otoño de ese año, logró lo imposible, superó a Happy Days en audiencia. En su apogeo, más de 60 millones de personas lo veían cada semana. Cindy, conocida por sus grafitis estadounidenses, se convirtió en un nombre muy conocido. Su rostro aparecía en todas partes, en revistas, en loncheras y en todas las salas de estar. El canto inicial, Schlemiel, Schlemazel, Hasenpfeffer, Incorporated, se popularizó en los parques infantiles de todo Estados Unidos. Para 1979, ganaba $30,000 por episodio, una cantidad enorme para cualquier actriz en aquel entonces. No solo interpretó a Shirley Feeney, la construyó. Cindy le dedicó a Shirley esa risa nerviosa. Pasó semanas practicándolo incluso antes de filmar el primer episodio. Reflexionó profundamente sobre quién era Shirley. Incluso escribió un diario personal como el personaje. Fue idea de Cindy darle a Shirley peluches como Boo Boo Kitty y que usara suéteres elegantes y pulcros. Ese contraste con el look masculino de Laverne hizo que toda la serie destacara. Para 1979, las mujeres entraban a las peluquerías pidiendo el corte de pelo de Shirley. Cindy recibía más de 1,500 cartas de fans cada semana. A la gente no solo le gustaba Shirley, sino que la sentían. Pero detrás de la dulce sonrisa y la voz dulce se escondía alguien fuerte. Cindy realizó casi todas sus acrobacias. La comedia física no era ninguna broma. En un episodio de 1978, tuvo que luchar con botellas en una cinta transportadora durante 37 tomas. Se lastimó 3 costillas, pero siguió adelante. Para las escenas de patinaje sobre ruedas de 1977, hizo el split frente a la cámara sin ninguna experiencia en patinaje. Incluso sufrió congelación filmando escenas de esquí durante horas con un frío glacial. Entrenó con artistas de vaudeville antes de que comenzara el espectáculo. En una ocasión, ella y Penny Marshall ensayaron una rutina de 3 minutos durante más de 50 horas.
Sus audaces acrobacias le valieron el apodo de la Buster Keaton femenina. En enero de 1978, su trabajo obtuvo un gran reconocimiento. Cindy fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz de Comedia. Se enfrentó a leyendas como Carol Burnett y Jean Stapleton. No ganó, pero lo cambió todo. Ahora, la gente de la industria la veía como más que la mitad de un dúo. Los estudios le ofrecieron grandes contratos, más dinero, papeles protagónicos y control creativo. Los rechazó todos. Se mantuvo fiel a Laverne y Shirley. Su lealtad dio sus frutos de nuevas maneras. Su contrato le dio más poder que a la mayoría de las actrices de aquella época, pero todo empezó a desmoronarse. En 1980, el espectáculo se trasladó de Milwaukee a California. Los trabajos en la cervecería desaparecieron, y también la magia. Según su demanda, Gary Marshall intentó expulsarla debido al embarazo. Afirmó que el estudio prometió adaptarse a ella. Dijeron que lo incluirían en la historia. La dejarían trabajar sin problemas hasta octubre y le pagarían los $75,000 por episodio, más $37,500 por repetición. Pero luego se echaron atrás. Cindy se sintió traicionada. El trato se canceló y se vio obligada a enfrentarse a una situación imposible, su bebé o su carrera. En agosto de 1982, presentó una demanda de $20 millones contra Paramount, la mitad en daños y perjuicios y la otra mitad en sanciones. Su esposo la apoyaba, pero su presencia también causaba tensión en el set. Penny Marshall admitió más tarde que no se llevaba bien con Hudson, alegando que él le complicaba las cosas. Todo llegó a un punto crítico rápidamente. Cindy solo apareció en 2 episodios de la 8ª temporada. Luego, Shirley desapareció. Sin despedida. Sin despedida. Solo una nota diciendo que se mudó con su esposo. Los espectadores quedaron impactados. El programa conservó el nombre de Laverne y Shirley, aunque ahora solo se llamaba Laverne. Penny Marshall tuvo que lidiar con fans confundidos que preguntaban, ¿dónde está Cindy? Calificó todo de pesado. La salida de Cindy de uno de los programas más importantes de la televisión tuvo un coste enorme. Ese año, rescindió un contrato de $1,65 millones, sin contar las reposiciones. La demanda finalmente se resolvió discretamente, pero el daño ya estaba hecho. Su futuro en Hollywood se volvió repentinamente incierto. Corrieron rumores. Algunos decían que había hecho exigencias desmesuradas, otros culpaban a una disputa con Penny. Pero Cindy permaneció la mayor parte del tiempo en silencio, centrada en su nuevo rol como madre. Cuando Cindy Williams se casó con Bill Hudson el 1 de mayo de 1982, no fue solo una boda, fue el comienzo de una montaña rusa emocional y caótica. Bill acababa de divorciarse de Goldie Hawn, y Cindy se integró de lleno a una familia compleja. De la noche a la mañana, se convirtió en madrastra de Oliver, de 6 años, y Kate Hudson, de 3. Ambos niños se convertirían en grandes estrellas de Hollywood. Pero en aquel entonces, la familia distaba mucho de ser perfecta. La tensión era profunda. La relación de Bill con Oliver y Kate fue tensa desde el principio, y solo empeoró con el tiempo. La situación estalló públicamente en 2015, cuando Oliver publicó un mensaje por el Día del Padre, criticando a su padre. Bill contraatacó, culpando a Goldie de poner a los niños en su contra. Mientras tanto, Kurt Russell, pareja de Goldie desde hacía años, se convirtió en una figura paterna más importante para Kate y Oliver que Bill. Creó 2 familias separadas que apenas se hablaban. Para 2021, Kate admitió que quería reconectar con sus medio hermanos, diciendo que el tiempo apremia. Cuando Cindy falleció en enero de 2023, muchos albergaron la esperanza de que su fallecimiento ayudara de alguna manera a sanar los años de silencio familiar. El matrimonio de Cindy y Bill duró 18 años y terminó en el año 2000. Pero mucho antes del divorcio, Cindy ya había tomado una decisión crucial. A principios de 1982, descubrió que estaba embarazada de su hija, Emily. En aquel entonces, Laverne y Shirley iba camino de su 8ª temporada, y Cindy era una de las estrellas más importantes de la televisión. Pensó que podría seguir trabajando estando embarazada, tal vez escondiéndose tras los muebles del set como suelen hacer las actrices. Pero los productores le exigieron que siguiera filmando hasta la fecha prevista del parto, una decisión que hoy plantearía serias dudas legales. Cindy se negó. Miró el contrato y dijo, no puedo firmar esto.
Apenas 2 episodios después de la nueva temporada, abandonó el proyecto. Esa decisión le costó el papel de Shirley Feeney y desencadenó una demanda de $20 millones, que posteriormente se resolvió discretamente. Emily nació ese mismo año, y Cindy se alejó del escenario. Su salida marcó un antes y un después, no solo en su vida, sino también en el trato que Hollywood daba a las actrices embarazadas. Años después, observó cómo los estudios empezaron a añadir guarderías y a ofrecer niñeras en el lugar. No pretendía ser pionera, pero lo fue. 4 años después, en 1986, Cindy dio a luz a su segundo hijo, William Zachary Hudson, conocido como Zachary o Zach. Se unió a una familia numerosa y compleja que ahora incluía a su hermana, Emily, y a sus medio hermanos, Kate y Oliver. Pero Cindy tomó una decisión clara. Sus hijos no crecerían bajo el esplendor de la fama. Les dio una crianza tranquila y con los pies en la tierra, lejos de los flashes de las cámaras. Zachary se mantuvo alejado del ojo público. Una rara excepción se produjo en 2004, cuando acompañó a Cindy y Emily en su ceremonia en el Paseo de la Fama de Hollywood. Tenía unos 18 años. Luego, en 2006, las cosas se complicaron aún más. Bill Hudson tuvo otra hija, Lelania, con su novia, Caroline Graham. Eso significaba que Zachary y Emily ahora tenían otro medio hermano. A pesar de todo, Cindy se mantuvo enfocada en proteger la privacidad de sus hijos. Mientras tanto, Kate Hudson expresó públicamente en 2021 que quería acercarse a sus otros hermanos, incluyendo a Zachary y Emily. Era evidente que las heridas de las relaciones fracturadas de Bill no habían sanado del todo, pero al menos había esperanza. Mientras la vida familiar de Cindy crecía, su carrera tuvo que dar un giro. Tras dejar a Laverne y Shirley, intentó seguir actuando, pero no fue fácil. Su primer gran proyecto post-sitcom fue una peculiar comedia de ciencia ficción de 1983 titulada The Creature Wasn't Nice, también conocida como Naked Space o Spaceship. Contó con un presupuesto de $2 millones y fue protagonizada por Leslie Nielsen. Cindy incluso cantó 2 canciones, pero la película fracasó y fue reeditada en múltiples versiones que nunca convencieron al público. A continuación, dirigió Euphoria, una película de ciencia ficción de bajo presupuesto que había rodado en 1981. En ella, interpretó a Arlene, una solitaria trabajadora de supermercado obsesionada con los extraterrestres. Fue coprotagonizada por Fred Ward y Harry Dean Stanton, pero la película quedó archivada y no se estrenó hasta 1985. Posteriormente, se estrenó en VHS en 1987. Estos papeles eran muy distintos a sus días en la comedia de máxima audiencia, y era evidente que la fama de Cindy se desvanecía. Pero en lugar de luchar contra ello, se acogió al cambio. Su enfoque estaba en la familia, no en la fama. Tras dejar Laverne y Shirley en 1982, Cindy Williams esperaba un regreso con fuerza. Su primer gran intento llegó en 1990 con una comedia titulada Normal Life. Se basaba en la extraña infancia de los hijos de Frank Zappa, e incluso contaba con la participación de sus hijos en la vida real, Dweezil y Moon Unit. Cindy interpretó a la madre, Anne Harlow. La idea sonaba interesante, una familia ensamblada intentando sobrevivir al caos adolescente, pero no conectó con los espectadores. Se emitió por CBS de marzo a julio, con sus 13 episodios, pero los índices de audiencia seguían bajando. Los directores cambiaban constantemente. Nada funcionaba. Lo que se suponía que sería el gran regreso de Cindy terminó siendo un fracaso rotundo. Después de eso, tomó una decisión inteligente. En lugar de dedicarse a otra comedia, se lanzó al mundo de las películas para televisión. Tan solo en 1990, protagonizó Menú para Asesinato y una película de Perry Mason. Ambas le permitieron mostrar una faceta diferente, en parte drama, en parte comedia. En 1991, interpretó un papel en Earth Angel, una película de fantasía para televisión que volvió a mostrar su versatilidad. Estos no fueron proyectos taquilleros, pero le dieron trabajo estable. Y lo más importante, le dieron tiempo. Cindy estaba criando a sus 2 hijos, Emily, nacida en 1982, y Zachary, nacido en 1986. Las películas para televisión le permitieron actuar sin la presión de un rodaje de 9 meses para una comedia.
No eran glamurosas, pero la mantuvieron visible en Hollywood, justo lo que necesitaba. En 1993, Cindy volvió a intentarlo con fuerza en el horario estelar. Protagonizó Getting By, una comedia sobre dos madres solteras, una blanca y otra negra, que crían juntas a sus hijos en Chicago. Formó parte de la programación Take If de ABC y tuvo un éxito rotundo con más de 21 millones de espectadores. Pero después de la primera temporada, ABC la canceló. NBC lo retomó, pero el cambio no ayudó. Los índices de audiencia cayeron drásticamente, y para los episodios finales, solo 5,7 millones de personas lo veían. También hubo problemas entre bastidores, ya que Warner Brothers se hizo cargo de la producción. Para cuando terminó en 1994, tras solo 31 episodios, Getting By se convirtió en su último papel protagónico en una comedia de cadena. Su etapa como estrella del horario estelar se había desvanecido silenciosamente. Con la llegada de la década del 2000, Cindy intentó algo completamente diferente. En el año 2000, se unió a un programa de comedia alocado en Comedy Central llamado Strip Mall. Era atrevido, ruidoso y lleno de sátira hollywoodense. Cindy interpretó una versión de sí misma, una decisión audaz para alguien conocida por su programación familiar. El programa no duró mucho, solo 6 episodios con ella, pero tenía un mensaje. Podía reírse de sí misma. A sus 53 años, le demostraba al mundo que no estaba anclada en el pasado. Podía evolucionar y estaba dispuesta a correr riesgos que la mayoría de sus compañeros no asumirían. Pero los fans aún querían probar la magia de antaño. En 2002, la consiguieron. ABC volvió a emitir a Laverne y Shirley juntas, reuniendo al elenco original por primera vez en casi 20 años. Atrajo a 17,5 millones de espectadores. El momento emotivo llegó cuando Cindy y Penny Marshall se abrazaron frente a la cámara, dejando atrás años de tensión. Cindy había abandonado la serie original tras quedar embarazada, lo que provocó una dolorosa ruptura con Penny. Pero durante la reunión, hicieron las paces. Hubo errores, escenas cómicas y homenajes a los miembros del elenco fallecidos. Les recordó a todos lo queridos que eran esos personajes y esas actrices. Luego, en 2004, Cindy volvió a sorprender a todos. Apareció en La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, interpretando a una abuela que ocultaba el maltrato de su yerno. El episodio fue oscuro, perturbador y muy real. Más de 15 millones de personas lo sintonizaron. Los críticos elogiaron la actuación serena y cautivadora de Cindy. Había estudiado los tribunales y hablado con psicólogos solo para comprender la mentalidad de alguien que protegería a un depredador. Algunos decían que merecía una nominación al Emmy. Fue uno de los papeles más crudos de su vida y demostró que seguía creciendo como actriz, incluso 3 décadas después de alcanzar la fama. De 2006 a 2014, regresó a los escenarios, presentando obras de teatro en vivo por todo Estados Unidos. Actuó 267 veces en 42 ciudades. En 2007, protagonizó Nonsense durante más de un año y ganó un premio a la mejor actriz en una producción de gira. En 2009, interpretó a una vidente en Blithe Spirit en Pasadena, donde realizó 96 funciones sin perderse ninguna. También estuvo de gira con Eddie Mecca, su antiguo compañero de reparto, en una comedia romántica llamada Lunch Hour. A los 64 años, dijo: "La televisión me hizo famosa, pero el teatro me hace sentir viva cada noche". Ya no buscaba la fama, buscaba la alegría. En 2015, lo dejó todo por escrito. Sus memorias, Shirley, I Jest, vendieron 48,000 ejemplares en su primer mes y alcanzaron el 7º puesto en la lista de los más vendidos de Los Angeles Times. En el libro, se sinceró sobre el lado oscuro de Hollywood. Reveló cómo los ejecutivos del estudio la presionaron para filmar tan solo 6 semanas después de dar a luz. También admitió haber rechazado Avión y Tiburón 2 por cuestiones de agenda. El libro incluía detalles sobre una breve aventura con Andy Kaufman y su larga lucha contra la depresión tras la cancelación de su programa. Realizó una gira de presentación por 15 ciudades, conoció a sus fans e incluso se llevó el suéter original de Schlemiel Schlemazel. Las memorias no fueron solo un resumen de su carrera, fue su manera de aclarar las cosas. En 2018, a los 71 años, regresó al cine con Still Waiting in the Wings,
una pequeña película independiente sobre artistas en apuros en Nueva York. La historia le llegó al corazón. Cindy también había trabajado como mesera mientras perseguía sus sueños. Esta vez, protagonizó junto a leyendas como Ed Asner y Chita Rivera, llevando humor y sentimiento a un público más joven. La película ganó 5 premios. Incluso a sus 70 años, ya asistía al rodaje, lista para trabajar y asesorando a otros que empezaban. Pero a lo largo de todos estos años, una relación permaneció en el centro de su historia. Penny Marshall. Su amistad se había visto fracturada por el dolor y el orgullo. Cindy se sintió abandonada cuando el estudio la obligó a renunciar. Penny se sintió sola al terminar la serie sin ella. No se hablaron durante 15 años. Luego, en 1997, tras el fin del matrimonio de Penny, contestó el teléfono. Lloraron, perdonaron y volvieron a empezar. Donde se burlaron de su pasado. No fue solo una reunión. Fue una experiencia sanadora. A finales de 2022, algo cambió para Cindy Williams. Su salud empezó a deteriorarse, pero no quería que el mundo lo supiera. Como lo había hecho toda su vida, mantuvo sus luchas en privado. No hizo grandes anuncios. No quería compasión. En cambio, se retiró discretamente de los focos. Para noviembre, personas cercanas a ella notaron que cancelaba las presentaciones de su monólogo. Me, Myself, and Shirley. El programa había tenido un éxito rotundo en Estados Unidos y los fans estaban emocionados por verla. Pero entre bastidores, Cindy se enfrentaba a algo serio. Solo sus hijos y algunos amigos de confianza sabían lo grave que era. No quería que los medios hablaran de ello. No quería que su enfermedad eclipsara su trabajo. Incluso mientras recibía tratamiento, seguía leyendo guiones y pensando en proyectos futuros. Así era ella. Alguien que amaba trabajar y se mantuvo dedicada hasta el final. Su equipo protegió su privacidad. Cuando los periodistas hicieron preguntas, simplemente dijeron que se estaba tomando un tiempo para descansar y recuperarse. Mantuvieron la atención lejos de su enfermedad para que pudiera pasar sus últimos días donde más importaba, con su familia. A principios de enero de 2023, la situación cambió. Su estado empeoró, pero no se dijo nada públicamente. Cindy no quería atención, solo quería paz. El 25 de enero de 2023, Cindy falleció en Los Ángeles. Tenía 75 años. Su familia no lo anunció de inmediato. Esperaron 5 días. El 30 de enero, sus hijos, Zach y Emily Hudson, dieron la noticia en un comunicado a través de la portavoz de la familia, Liza Cranes. Escribieron: el fallecimiento de nuestra querida y graciosa madre, Cindy Williams, nos ha traído una tristeza inconmensurable que jamás podremos expresar con palabras. Conocerla y amarla ha sido nuestra alegría y nuestro privilegio. Era única, hermosa, generosa y poseía un brillante sentido del humor y un espíritu radiante que todos admiraban. Había algo profundamente conmovedor en el momento. Cindy falleció solo 5 años después de su amiga de toda la vida y coprotagonista de Laverne y Shirley, Penny Marshall. Penny también falleció a los 75 años en diciembre de 2018 por complicaciones relacionadas con la diabetes. Sus carreras siempre habían estado conectadas, y ahora también lo estaban sus últimos capítulos.